Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de qué hora nos estén viendo. Un cordial saludo a nuestro licenciado Edgar González y a nuestros compañeros de la materia Filosofía General 1. Nosotros somos el grupo de exposición 2 y nuestro tema es la escuela fisiócrata. Ok, entonces prosiguiendo, mi nombre es Eric Perdomo, mucho gusto a todos. Y yo les voy a hablar dándoles una pequeña introducción. Bueno, aquí nos remontamos a lo que es la antigua Francia del siglo XVIII, donde la economía atravesaba una época difícil debido al mal mandato del rey Luis XV, que generó guerras innecesarias que agotaron tanto los tesoros como los recursos. Esto más incorporado un sistema opresor en aquellos tiempos. Aquí cae lo que es la agricultura. Los agricultores eran oprimidos. Esto quiere decir que parte de lo que producían era dado a los terratenientes, mientras que la nobleza y los cleros eran dueños de la superficie francesa. Estos no pagaban impuestos y el sector agrícola estaba en decadencia. Y la población agrícola así se iba disminuyendo poco a poco por ese sistema opresor. ¿Ok? Entonces aquí es donde surgen los filósofos que presentan teorías para ayudar a lo que es la economía. Hablaremos de ellos más adelante. Sus teorías centrales se basaban nada más entre el hombre y la naturaleza. Ellos aseguraban que todo debía tener un orden natural y de ahí el término fisiócrata, que es dominio de la naturaleza. Ahorita vamos a hablar de lo que es la definición de un fisiócrata. Se definían como filósofos economistas de ese tiempo, y su nombre proviene de la expresión gobierno de la naturaleza. En griego sería lo que es la palabra physis, que significa naturaleza, y kratein, que es dominio o dominar. De ahí viene lo que es la expresión dominio de la naturaleza. Ahora vamos a hablar de lo que es el ambiente sociocultural. Aquí podemos ver unos amplios párrafos, pero yo lo voy a resumir. Aquí Antoine Barnave nos describe que en ese periodo era el surgimiento de revoluciones europeas por parte de los nobles y el alto mando. La pequeña y mediana burguesía se lanzó al poder político por conseguir el enriquecimiento a través del comercio y la producción. Esto causaba más revoluciones, como Inglaterra, integrando su soberanía, y se libró de la revolución social de esa época, conservando así su igualdad y su libertad. No obstante, predominó lo que es la corrupción y se implementó la monarquía. Solo unos países mediterráneos y el este de Europa no se propagó esta revolución, al ser países algo desarrollados. Más que todo fue en Francia donde estalló esta revolución, pero con el surgimiento de los fisiócratas, el comercio económico fue innovándose. Más que todo, este movimiento era conservador en lo político, implementando maneras de favorecer lo que es la agricultura, por medio de técnicas de drenado, fijación de terreno, siembra mecánica, etc. Y la cultivación de maíz, patatas, etc. Una amplia variedad. Esto inspiró a la liberación de Inglaterra y a la opresión mediante la razón. Ahora les voy a hablar lo que es la escuela fisiócrata. Es la que está constituida por un grupo de filósofos economistas que en el siglo XVIII siguieron el pensamiento económico de Quesnay, que es el núcleo de sus teorías economistas.
era la transformación de la economía francesa, acabando con la explotación agrícola hacia la libertad. Mediante las técnicas agrícolas, mejoraban y modernizaban, haciendo una producción abundante, la que innovaba el sistema económico. Algunas características de los fisiócratas, más que todo creían que la intervención del Estado era inútil. Todo lo natural debe ser libre sin que nadie intervenga. Y ellos tenían 3 reglas, que es el derecho a la propiedad, libertad económica y goce de los derechos y libertades. También ellos creían que todo debe estar en armonía con la naturaleza, donde la tierra es el único imperio. Bueno, ahora vamos con los principales representantes de la escuela fisiócrata, empezando por Robert Jacques Turgot. Él fue un político economista francés y fue cofundador de la Escuela del Pensamiento Económico. Su objetivo principal era la lucha por eliminar la intervención del Estado en la naturaleza. Su premisa era respetar el orden natural y el Estado debe incidir en lo menos posible. Turgot mencionaba también que el interés individual es el mejor en todo mercado, ya que el comprador le va a comprar al vendedor que tenga el mejor precio por el producto que sea más satisfactorio para él. Este pensamiento consagró a Turgot como uno de los padres del laissez-faire, que significa dejar ser. Bueno, con esto termino mi parte y lo voy a dejar a mis compañeros para que prosigan con el tema. Bendiciones a todos. Características de los fisiócratas. Las características de los fisiócratas se dividen en 5: por orden natural, individualismo, propiedad privada, rendimientos decrecientes y inversión de capitales. Por orden natural, los fisiócratas creían que existe un orden natural que permite a los humanos vivir justos sin perder sus libertades. El término se originó en China, país que Quesnay conocía y en el que estaba enormemente interesado. Incluso llegó a escribir varios libros sobre la sociedad y la política china. Individualismo. La escuela fisiócrata y en especial Turgot creían que la motivación para todas las partes integrantes de una economía funcionasen era el interés propio. Cada individuo decía qué objetivos perseguían en la vida y qué trabajo le proveería de los mismos. Aunque hay gente que trabajaría por el beneficio de otros, trabajarán más duro si es por el beneficio propio. Propiedad privada. Nada de los supuestos anteriores funcionaría si no hubiese una fuerte legalidad favorable a la propiedad privada. Los fisiócratas veían esto como una parte fundamental justo con el individualismo que defendían. Rendimientos decrecientes. Turgot fue el primero en reconocer que si un producto crece, primero lo hará con un ratio creciente y después a un ratio decreciente, hasta que alcance su máximo. Esto significa que las ganancias productivas con el fin de hacer crecer las naciones tenían un límite y por lo tanto las riquezas no eran infinitas. La inversión de capitales. Quesnay y Turgot reconocieron que los agricultores necesitaban capital para poder comenzar el proceso productivo y los dos proponían utilizar parte de los beneficios de cada año para incrementar la productividad. Los conceptos generales de la fisiocracia. El orden natural. Este es el principio básico de la escuela fisiócrata. La naturaleza, regida por la ley natural, es la que debe gobernar todas las instituciones humanas. El nombre fisiocracia, extraído del griego, tiene precisamente este significado: physis igual a naturaleza y cracia igual a gobierno. La naturaleza revela sus propias leyes al hombre y éste puede deducirlas mediante el raciocinio. Así del cosmos perfectamente ordenado se deriva el orden esencial de las sociedades humanas. De esto podemos decir que el orden natural es un ideal que tiene que alcanzar el ser humano para lograr prosperidad económica. La riqueza, de él se desprende el derecho natural, conjunto de leyes físicas que regulan los acontecimientos físicos, del orden natural evidentemente más ventajosos para la humanidad. La riqueza y la productividad exclusiva de la agricultura.
El producto neto. Quesnay rechazó categóricamente la identificación del dinero con la riqueza. El dinero en sí mismo es absolutamente estéril, solo produce renta a través de un bien que la produzca. Las riquezas eran los productos renovables procedentes de la agricultura, que servían para subsistir a los que la denominaban lux, de subsistencia, y para disfrutar a los que él llamaba lux, de decoración. La tierra es la única fuente de riquezas y la agricultura la multiplica. Según afirma Quesnay, todas las demás ramas de la producción son estériles, ya que no gozan de ninguna de las características de la agricultura. No crean físicamente bienes excedentes, ni su productividad es un don gratuito, sin vinculación a un coste, ni sustentan toda la actividad económica de la sociedad. Aunque el concepto de producto neto o productividad exclusiva de la agricultura es una realidad, un principio indeterminado, puesto que ni los fisiócratas lo definieron con precisión ni los estudios de sus obras han logrado aclarar qué pretendieron dar a entender con él. Lo verdaderamente interesante es contemplar un sistema económico nacional abastecido continuamente con las materias primas proporcionadas por la naturaleza, o sea, la promoción de la explotación de los recursos naturales del país para impulsar su crecimiento económico. Etienne Bonnot-Codillac fue uno de los principales representantes de la escuela fisiócrata, filósofo francés nacido en 1715 y muerto en 1780. Fue un filósofo sensualista francés, discípulo de Luc. En su célebre obra Tratado de Sensaciones en 1754 demuestra que la actividad espiritual del hombre no tiene otra fuente que las sensaciones y rechaza la teoría de Locke sobre la reflexión. Considera como una fuente de conocimiento independiente de las sensaciones, especie de experiencias internas sin la cual no habría conocimiento. Codillac deja de lado esta concesión al idealismo en la teoría del conocimiento de Locke. Aunque sensualista más consecuente que Locke, Codillac comete también errores, no menos graves. Por una parte, reconoce que el carácter objetivo de la verdad y considera las sensaciones como el resultado de la acción del mundo exterior sobre los sentidos. Por otra parte, sostiene que la esencia de las cosas incognoscibles y que nuestras sensaciones solo serían signos y no copias de las cosas. El hombre no puede conocer la naturaleza de las realidades exteriores. Afirma todo lo que sabemos es lo que llamamos cuerpos. Aunque Codillac no fuera materialista, sus argumentos en favor del sensualismo ejercieron como una influencia profunda sobre los materialistas franceses del siglo XVIII. Marx y Engels consideraban como el mérito principal de Codillac su lucha contra la metafísica idealista del siglo XVII. Codillac demostró que los franceses habían rechazado con razón esa metafísica como una simple lucubración de la imaginación y los prejuicios teológicos. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Yasmín Cruz Díaz y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el comercio exterior y el Bon Prix de la escuela fisiócrata. Para empezar les voy a dar el pequeño concepto o término de la palabra Bon Prix. Significa buen precio, que este es un término que utilizaban los fisiócratas en su época. Ahora bien, el comercio en general, como todas las ramas de la actividad económica, excepto la agricultura, es estéril en el sentido fisiócrata de que no crea un producto neto. Dado que la agricultura es la única actividad, por decirlo así, que proporciona el producto neto, entonces podemos decir que este sector es el único que en realidad debe, y por decirlo así, tiene la responsabilidad de pagar los impuestos. Cuando mencionamos la palabra estéril en lo que es la agricultura, significa de que la agricultura no generaba beneficios hacia los demás, sino que solamente lo hacía en el pequeño sector en el que ellos se encontraban. Simplemente reproducía el valor consumido en forma de materia prima y de subsistencia para cada uno de los trabajadores. Varios fueron los motivos por los que los fisiócratas no tuvieran demasiada confianza en las ganancias nacionales a través del comercio exterior. Número 1. El oro y la plata, ya se ha mencionado, no constituía para ellos la riqueza de la nación. Esa conseguía desarrollar la agricultura con técnicas modernas. Es decir, que para los fisiócratas la riqueza no provenía del oro ni de la plata, sino que para ellos la riqueza provenía de la agricultura o de la tierra. El comercio no es otra cosa que pensar que siempre se puede vender sin comprar nada a cambio o comprar menos de lo que se vende.
La obtención de ganancias a costa de otros países solo podía conducir a las represalias e incluso a las guerras. En estas se pierden con creces las ganancias adquiridas mediante el comercio internacional. Podemos decir que aunque al interior de esta escuela fisiócrata existieran distintas apreciaciones sobre este problema, se sostiene que tanto el interés del dinero como la ganancia industrial encuentran su fuente en la renta de la tierra, representando solo las formas en las cuales la renta se distribuye entre las distintas clases sociales. Así que de todo esto lo que podemos aclarar y mencionar es que según los fisiócratas el trabajo agrícola es el único capaz de crear valor, o más bien dicho, de crear la riqueza. Continuando con la propiedad privada. La propiedad privada es la más importante institución social que además está conforme con el concepto fisiócrata del orden natural en un triple aspecto. De forma similar, cada hombre solo tiene el derecho natural sobre todas las cosas obtenidas con su propio trabajo. Es decir, que el orden natural consideraba que la naturaleza regida por la ley natural era la que debía gobernar todas las instituciones humanas. El orden natural también podríamos decir que es un ideal que tiene que alcanzar el ser humano para lograr la prosperidad económica, o más bien dicho, la riqueza. Para Quesnay, la riqueza consistía en los productos renovables procedentes de la agricultura y que servían para subsistir y para disfrutar. Los fisiócratas también, otro punto muy importante es que creían que la propiedad privada ejercía libremente y la igualdad social eran incompatibles, porque la economía de una sociedad precisaba una diferencia en el nivel económico de sus miembros, para que circularan las rentas y se originara asimismo la riqueza. Un concepto en general de la propiedad privada podríamos decir que son bienes de cualquier tipo. Estos podrían ser viviendas, capitales, vehículos, herramientas, incluso fábricas, terrenos o corporaciones. Otro punto también es el laissez-faire o liberalismo económico, que dice: el orden positivo tiene que estar en concordancia con el orden natural para producir los efectos beneficiosos en la sociedad. No obstante, el liberalismo económico de los fisiócratas estaba enfocado a conseguir un buen precio, que es el bon prix, para los productos agrícolas como ganancia de un elevado producto neto y de un alto consumo. El laissez-faire fisiócrata era por lo tanto muy relativo. Para poner en práctica su liberalismo se necesitaba una activa intervención gubernamental. Podemos decir que el liberalismo económico es una forma de pensamiento que se emplea en la economía. ¿Para qué? Para promover el libre comercio con el objetivo de ejecutar mejores proyectos y asimismo fomentar el desarrollo económico. También cabe destacar que el liberalismo hoy en día se ha convertido en una doctrina, defendiendo la idea de ser eficientes en la economía sin la intervención estatal. ¿Qué significa eso? Laissez-faire significa dejar hacer, que esto era como que los fisiócratas decían que el Estado no debía intervenir en la economía de ellos. Por eso decía por eso era preferible no hacer nada, dejar que el mundo de la economía marchara por sí solo. Ahora vamos a hablar de un representante muy importante de la escuela fisiócrata. Él es Marqués de Mirabeau. Víctor Riquet Márquez de Mirabeau, 1715-1789, economista francés partidario de la fisiocracia, se mostró favorable a la implantación de un impuesto sobre la tierra, se opuso al sistema de arrendamiento de impuestos y fue el único miembro de la escuela fisiocrática. Entre sus obras hay que destacar El amigo de los hombres, Teoría del impuesto y Cartas sobre la legislación. Otro punto muy importante que hay que aclarar sobre este representante es que en 1765 se dice que logró un cierto reconocimiento cuando abrió su salón en París, donde difundió las ideas fisiocráticas.
En el libro El amigo de los hombres, ese libro fue uno de los que atrajo mayormente la atención de todos los fisiócratas. En el libro de Teoría del Impuesto se dice que obtuvo un notable éxito por la audacia de las afirmaciones que afectaban directamente a la institución monárquica. Asimismo, hasta el último momento, Márquez siguió defendiendo lo que son las doctrinas fisiocráticas en obras como La filosofía rural, las cartas sobre el comercio de grano y entre otras. Y así, esta ha sido mi participación. Hola, mi nombre es Yesenia Ramos y yo les hablaré sobre un aporte importante que hizo el fundador y líder de la escuela fisiócrata, Francis Quesnay, que nació en 1694 y murió en 1774. En su adolescencia era un autodidacta, hasta que viajó a París para convertirse en cirujano. Sus habilidades en medicina y cirugía lo hicieron ganar una fortuna. En 1750 conoció a Courney, el cual le ayudó a interesarse más en la economía que en la medicina. Gracias a eso, él creó el aporte importante llamado Le Tableau Économique, que significa la tabla económica, en el cual describe y trata sobre un flujo circular de dinero, de bienes o de renta de tres clases sociales. Estaban la clase productiva, la clase mixta y la clase que se caracterizaba por estéril. La clase productiva estaba formada por empresarios agrícolas y campesinos asalariados. Esta clase se basa más que todo en la productividad exclusiva de la tierra, ya que esta era la única clase capaz de producir producto neto. La clase mixta está formada por terratenientes o propietarios de tierras que cedían a los empresarios agrícolas a cambio de renta. Si la tierra de ellos era bastante demandada por los empresarios, eso les beneficiaba, ya que podían imponer una cierta cantidad de renta favorable, y si no podían pagar con renta, tenían que pagar con producto neto agrícola. Porque se llama clase mixta, porque aunque no es clase productiva directamente, ellos proporcionan las tierras a los empresarios agrícolas, y la que con el gasto de la renta orientan el sentido de producción y mantienen el producto neto. Al no trabajar ellos y ser libres, eran las personas indicadas para tratar asuntos públicos o políticos de la sociedad. Y por tercero está la clase estéril, que en esta la conforman las personas que no abarcan las otras dos clases, como pueden ser profesionales, comerciantes o artesanos. Estéril significa que no producen producto neto o no laboran directamente la tierra, sino que se desempeñan en otras áreas. Otro de los aportes que los fisiócratas hicieron fue crear el impuesto único. Al ver la barbarie que estaban cometiendo contra los campesinos, que ellos pagaban impuestos de la tierra y ellos eran los que más producían la tierra y producían excedentes económicos, mientras el terrateniente y el clero no pagaban nada. Entonces, una propuesta de los fisiócratas fue que los campesinos o los que labraban la tierra no pagaran impuestos, sino que más bien se pasaran sobre los terratenientes, que prácticamente ellos no hacían nada, solo arrendar sus tierras. Hablaré también un poco sobre otro miembro importante de la escuela fisiócrata, que es Turgot, y su principal aporte a esta escuela, que fue los rendimientos decrecientes, el cual enunció con gran claridad y sencillez.
que dice así: cuando a un terreno concreto se le van aplicando cantidades iguales de capital, el aumento del producto obtenido en cada aplicación va aumentando hasta llegar a su límite, en el que la razón entre el aumento del producto y el aumento del capital alcanza un máximo. Pero cabe destacar dos aspectos importantes de la formulación de los rendimientos decrecientes, que son: los rendimientos decrecientes no se manifiestan a partir del principio, sino a partir de un momento. Y el segundo es que los rendimientos decrecientes se expresan en productividad marginal cociente del incremento y no de la productividad misma. Algo importante que mencionar sobre los rendimientos decrecientes es que solo es válida si no cambian los aspectos tecnológicos de las sucesivas adiciones del capital. Mi nombre es Anderson Ariel Joya González. Este día les voy a hablar un poco sobre la teoría del valor, la teoría del dinero y la teoría del capital. Luego de eso les voy a hablar un poco sobre la biografía de Mercier de la Riviere. Una teoría del valor es cualquier teoría económica que intente explicar el valor de cambio o el precio de los bienes y servicios. Las preguntas claves en la teoría económica incluyen por qué los bienes y servicios se valoran como están, también cómo se genera el valor de los bienes y servicios, y para las teorías de valor normativo, cómo calcular el precio correcto de los bienes y servicios, si existe ese valor. Uno de los primeros predecesores de los puntos de vista clásicos sobre la teoría del valor proviene de un folleto que se publicó en 1738. Este folleto se discute cómo la mano de obra es la herramienta de medición más importante cuando se considera el valor. Esta idea surgió de los puntos de vista premonetarios del precio, donde el trabajo se intercambia por otros servicios laborales. Si bien esta fue una idea aceptada, no estuvo exenta los puntos de críticas. Según Adam Smith, estuvo de acuerdo con ciertos aspectos de la teoría del valor basada en la mano de obra, pero creía que esta no explicaba completamente el precio y la ganancia. En su lugar propuso una teoría de la suma o teoría del costo de producción. Bien, les voy a hablar un poco sobre la teoría cuantitativa del dinero. Una teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica que esta pretende explicar las causas de inflación, es decir, las variaciones de los precios y del valor del dinero en un país. Para explicar la inflación, la teoría cuantitativa del dinero relaciona la oferta monetaria con el nivel general de los precios. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía. Se puede estimar para qué son los bancos centrales los que controlan la liquidez de la economía. Se dice que esta teoría del dinero se originó en el siglo XVI a raíz de lo que hoy se conoce la revolución de los precios. Como consecuencia de la llegada masiva de materiales preciosos como el oro y la plata desde América, según los europeos pensaban que se harían ricos. Sin embargo, lo que ocurrió fue que los precios de los bienes aumentaron. Les voy a hablar un poco sobre la teoría del capital. Sabemos que el capital es todo aquel dinero o todo aquel financiamiento para una empresa que lo vamos a invertir para recibir ganancias. Según los puntos de vista de neoclásicos, el capital es un factor de producción cuya magnitud es independiente de la distribución del ingreso entre salarios y beneficios. Por lo tanto, puede utilizarse para calcular la tasa de ganancias. Es lo que les decía, que luego de invertir un capital en algo, se viene lo que es volver a obtener lo que es la capital que ya teníamos, y lo que se viene a más
es a lo que llamamos ganancias. Y para ir terminando les voy a hablar un poco sobre Mercier de la Rivière. Se dice que este nació en un momento de la crisis de John Law, que este era un banquero escocés que impulsó la primera experiencia de papel moneda de la historia. Mercier fue un administrador francés y economista que compartía las ideas fisiócratas de Quesnay. Ocupó el encargo de consejero del Parlamento de París. Y se dice que este fue uno de los administradores más adheridos a la ideología fisiócrata de Quesnay. Gracias. Mi nombre es Raquel Alejandra Portillo y hoy les hablaré sobre la teoría del interés de Turgot. Turgot fue uno de los mayores exponentes de la escuela fisiócrata. Y para los demás fisiócratas, la teoría del individualismo estaba considerado espontáneamente igual que la naturaleza. Para Turgot, el interés individual coincidía siempre con el interés general del mercado libre. Por ejemplo, un comprador siempre va a elegir un buen vendedor que le ofrezca un buen precio por un producto bastante factible, igual que el comerciante siempre va a elegir vender su mercancía por buen precio y que esté en la competencia. Por eso siempre Turgot fue considerado como el padre del laissez-faire, lo cual significaba hacer o dejar pasar. Turgot y Adam Smith no tuvieron considerado lo que iba a pasar sobre la industria, la revolución de la industria en Inglaterra. Y por eso Turgot siempre consideró que la agricultura era la base de la riqueza de una nación. Hoy les explicaré sobre la teoría de la distribución. Parte de la idea era de que la riqueza neta de una sociedad estaba basada mediante la tierra, o sea, me refiero a la agricultura, mediante ventas, para el beneficio del capital y para los salarios del trabajador. El producto neto era siempre todo lo que se sacaba de la tierra. Esta idea era bastante indiferente para los demás fisiócratas, ya que Turgot tenía una reflexión con un análisis bastante inteligente, en el cual se refería de que si un hombre tenía su tierra propia y cultivaba lo que consta, lo que él quería para sus deseos, seguramente su productividad sería menos, ya que el trabajo sería más y eso requiere cuidado y una larga experiencia. Por eso siempre consideraban que era mejor trabajar por grupos, por eso le llamaban teoría de distribución. Por eso decían de que lo que querían era que lo que invertían, así también quería que fuera el mayor el beneficio. El pensamiento fisiocrático es considerado como el primer intento sistemático del pensamiento económico. Esta doctrina surge como una acción mediante la política restrictiva del mercantilismo. Gracias.